4 y 4, 5, algo así era, 4 ¿no? y 5, 4 y exactamente. 5. Ahí está grabando. Bueno, empezamos, chicos. Hoy nos toca ver cómo se desarrollan los ejercicios número 4 y número 5. Así que vamos a leer todos el ejercicio 4 y en base a eso vamos a ir respondiendo a todos los ítems que figuran en este ejercicio. A ver, dice así. La directora de una escuela secundaria investigó una muestra de 14 estudiantes del plantel que egresó en 2010. Registró el número de años de educación después de la secundaria y el ingreso anual de las personas durante el último año. Desea saber si existe asociación entre las dos variables. Los valores se dan a continuación. Y entonces tenemos, lo primero que vamos a pensar siempre es cuáles son las dos variables bajo estudio, ¿sí? Por las dudas que nos preguntan y qué tipo de variables son. Si estamos en años de educación después de la secundaria, recuerden que esa variable, o sea, hace mención al tiempo, por lo tanto, estaría considerada como una variable cuantitativa continua. Más allá que fíjense que se han tomado valores enteros, ¿sí? Para los años de educación, como años completos, pero la variable es una variable cuantitativa continua. El ingreso anual también, porque está relacionado con la moneda, como habíamos dicho al principio de este cuatrimestre, ¿sí? Entonces, toda aquella variable que haga mención a la moneda también, sí, es una variable cuantitativa continua. Entonces, son las dos variables que están en juego en este ejercicio. Pero me piden algo. Se estudiaron los años de educación, se estudió el ingreso anual. Y la pregunta es, ¿existe asociación entre las dos variables? Entonces ahora tenemos que pensar dentro de estos estudios que estamos viendo en esta unidad, ¿a qué está haciendo referencia esa pregunta? Y si quiero conocer el grado de asociación entre las dos variables, eso me está llevando a un estudio de correlación lineal. Entonces, el estudio de correlación lineal tiene como objetivo estudiar si qué grado de asociación existe entre dos variables, que para en este estudio esas dos variables, si simplemente quiere conocer el grado de asociación, se consideran las dos aleatorias, ¿sí? O sea, en principio ninguna está dependiendo de la otra. Nos daría lo mismo graficar los años versus el ingreso o el ingreso versus los años. ¿Por qué? Porque solo quiero analizar si hay asociación, no la relación que existe entre ellas, no que una depende de la otra. Las dos se están moviendo libremente, así tenemos que pensarlo, y queremos entonces saber si hay algún grado de asociación, pero esa asociación que nosotros analizamos aquí es lineal, o sea, solo nos va a interesar en esta unidad si hay asociación lineal entre estas dos variables. Por lo tanto, lo primero que siempre se hace, y ya lo vieron ustedes, tanto en la teoría como en los ejercicios que hicieron ayer, lo primero que se hace es graficar, porque graficando uno puede observar qué tipo de asociación hay entre las dos variables. Es más, si existe una asociación lineal, porque si no, no estaríamos en condiciones nosotros de poder hacer un estudio con otro tipo de asociación. Ese gráfico, como habrán visto ustedes, se denomina gráfico de dispersión. Y acá lo tienen, miren, después lo van a hacer ustedes, por supuesto, ¿no? Entonces no importa, ¿se acuerdan que les dije? No importa cómo ponemos las variables, no importa quién está en función de quién en esta gráfica. Lo importante es volcar todos los pares ordenados para poder entonces visualizar si hay algún tipo de asociación lineal. Si ustedes observan, fíjense, esta gráfica, ustedes podrían, ¿sí? De manera invisible, ¿no? Trazar una línea que atraviese esa gráfica, con lo cual nos quedamos tranquilos que sí, parece que existe una asociación lineal entre las dos variables. Lo importante ahora va a ser saber qué grado de asociación lineal hay entre estas dos variables, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es graficar. En base a esa gráfica vamos a mirar dos cosas. Primero, si hay asociación lineal y segundo, no sé si se lo comentaron ayer porque no vi los videos, que estos puntos puedan ser encerrados entre dos rectas paralelas. Si eso ocurre, entonces
entonces no hay ningún problema en poder empezar a encontrar este coeficiente de correlación sí que nos están pidiendo, porque es quien me va a permitir determinar qué grado hay de asociación entre las dos variables. O sea, ¿quién es ese? El coeficiente de correlación lineal. Bien, miren esa gráfica, sigan mirándola. Y la pregunta es, cuando calculemos este coeficiente que me va a estar hablando de ese grado de asociación, ¿ustedes creen que nos va a dar un valor que nos diga que va a ser alto, va a ser bajo, va a ser medianamente la asociación moderada, digamos, la asociación entre las variables? Entonces, vamos a recordar, ¿qué valores puede tomar el coeficiente de correlación? Entre menos 1 y 1. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Si toma los extremos, por ejemplo 1 o menos 1, es como si todos esos puntos estuvieran todos alineaditos en una misma recta, ¿sí? Eso sería que hay una perfecta correlación lineal. Dependiendo del signo, diríamos que es o directa o inversa. Si R me da 1, ¿qué tendríamos? Asociación perfecta. Miren aquí, ahí lo puso Hugo. Si me da 1, tendríamos una asociación perfecta y directa. Si me diera menos 1, también sería perfecta. Nada más que cuando una variable está creciendo, la otra decrece. La relación sería inversa, también perfecta, por tomar el valor menos 1. Si empieza a tomar valores más, o sea, empieza a debilitarse, ¿qué quiere decir? Los puntos empiezan como a dispersarse con respecto a esa recta que nosotros visualizábamos, entonces el coeficiente pierde fuerza. En principio va a pasar en menos 0,75 a menos 0,5, diciendo que pasa de fuerte a moderada, y luego pasaría a ser una relación, una asociación débil, al igual que la parte, por supuesto, directa, 0,75, 0,50, ¿sí? Acercándose a 0. Entonces se empieza a debilitar cuando empieza a acercarse a 0. Y si me diera 0, no existe asociación lineal, no podemos ni sospechar que por ahí podríamos visualizar una recta. Entonces, en ese caso, se dice que no existe correlación lineal, no hay asociación lineal. Lineal, chicos, eso no quiere decir que no puede haber una asociación de otro tipo. Quizás el otro tipo de asociación que existe es cuadrático, pero este coeficiente me está hablando de la linealidad, ¿sí? Miren el último gráfico que puso aquí a la derecha abajo, Hugo. Fíjense, hay una asociación, ¿la ven? Es cuadrática, bueno, inversa. Sin embargo, el R me da 0, casi 0. Entonces, que me dé 0 el coeficiente de correlación lineal quiere decir que no hay asociación lineal entre X e Y. ¿Puede haber otro tipo de asociación? Sí, señor, pero que este coeficiente no lo mide porque solo mide linealidad. ¿Eso les queda claro? ¿Sí? No dicen nada, parece que sí. Bueno, avanzamos entonces. Volvamos a la gráfica. Bien, ya dijimos entonces que según esta gráfica, fíjense, todos estos puntitos parecerían como que están todos alineaditos alrededor de una recta. No están todos en la recta, por supuesto que no, así que perdió fuerza. Pero seguramente cuando lo calculemos, muy bajo no va a ser este coeficiente de correlación lineal. Vamos a ver ahora cuando lo tengamos que calcular, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a calcular el coeficiente de correlación lineal. Ustedes habrán visto ayer con los docentes de la tarde cómo se completaban los datos en la calculadora, ¿sí? En el modo de regresión lineal, ¿no es así? Porque no vi los videos, eso váyanmelo diciendo. ¿Ustedes ya pudieron ver cómo se completaban los datos con la calculadora? O sea, cómo se ingresan los datos. Sí, ayer vimos. Perfecto. Entonces, esto también, después cuando terminemos esta clase, ustedes van a completar los datos en la calculadora, en el modo de regresión lineal. Recuerden siempre limpiar la memoria previamente y se ingresa directamente, si el valor de X, al que consideraron X aquí, porque acá ninguno depende de otro,
al que consideraron X, coma, el que consideraron Y, completan todos los pares ordenados y se van a pedirle a la calculadora cuál es el resultado del coeficiente de correlación lineal que figura con la misma letrita en la calculadora, ¿sí? Cuando hacen Shift 2 y se corren hasta donde dice A, B, luego aparece R. Bien, lo único que tienen que hacer entonces es pedirle a la calculadora ese valor. Aprietan 3 igual, es el valor que está ahí para el coeficiente R, y fíjense que nosotros, bueno, nosotros acá los docentes hemos cargado los datos, ¿y cuánto nos dio ese coeficiente? 0,8704. Es un valor elevado, ¿sí? No está no, por supuesto, pero está dentro de aquellos valores que me llevan a interpretar que la asociación entre X e Y es fuerte, ¿sí? Tenemos una asociación fuerte, lineal, ¿sí? Y directa. ¿Por qué? Porque R es positivo. Entonces, miro dos cosas en el coeficiente. El signo, que me va a estar diciendo que es positivo o negativo. En este caso, como es positivo, digo que es directo. Y luego, si es cercano a 1 o no. Como este es un valor no igual a 1, pero cercano, dijimos, esta asociación lineal la podemos considerar entonces fuerte. Y ahí está, fíjense, la interpretación que nunca debe faltar. El coeficiente indica que la asociación lineal es fuerte y directa. ¿Bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Bien, vamos a la pregunta que continúa, que es interesante. Dice, ¿considera que en este caso tiene sentido encontrar una relación funcional entre las variables estudiadas? Justifique. A ver, vamos a pensar lo siguiente. Si la correlación me dio alta, entonces es como que yo podría pensar, y bueno, entonces ahora si es alta, quiere decir que hay una asociación lineal, yo podría estar haciendo un estudio funcional, o sea, pasarme un estudio de regresión lineal, tanto de X en Y como de Y en X. O sea, nadie me lo impide. Lo que pasa es que hay veces que cuando uno dice, bueno, ahora que la asociación me dio alta, yo quiero pasarme un estudio de regresión lineal. Hay que pensar un poquitito en la lógica. Entonces, a ver, yo podría estar estudiando años de educación, poneme las variables que no recuerdo bien cómo están acá, ahí. Yo podría, por ejemplo, estar estudiando años de educación después de la secundaria en relación al ingreso anual. Y si bien el estudio de correlación me lo permite, no tiene mucha lógica. ¿Qué tendría más lógica si yo quiero hacer un estudio ahora de regresión lineal? O sea, pasarme al estudio donde sí hay una asociación, una funcionalidad. Y que el ingreso dependa de los años de educación después de la secundaria. Tiene más sentido. Así que si a mí me dicen, a ver, ¿podrías hacer algún estudio funcional de una variable con respecto a la otra? Y yo diría, sí, puedo. Yo podría hacer ambas, pero voy a hacer la que tiene sentido. ¿Cuál es la que tiene sentido? Y el ingreso de una persona en función de sus años de estudio. Así que ahora yo podría emprender un estudio de regresión lineal, ya que el coeficiente de correlación me dio alto. Y entonces, ¿qué hago? Voy a cargar los datos acorde a esto. Voy a tener en cuenta que ahora los años de educación sí es la variable independiente y que lo que gana la persona pasa a ser la variable dependiente. Y así entonces voy a considerar estos pares ordenados para poder completarlos en la calculadora. Entonces, ahora sí, tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué voy a hacer primero? Cargar los años de educación. Luego, en la variable Y cargaré el ingreso. Y entonces así me va a dar cuál es la recta que va a ajustar a este diagrama de dispersión, o sea, a estas dos variables. Bueno, si ustedes ya lo tienen cargado de esa manera en la calculadora, no tienen más que pedirle A y B. Entonces, como hicieron ayer, van a ir a pedir A, que dio 13,46, y vamos a pedir B,
que dio 4, 9, 5, 6. Siempre, por favor, constaten que si dijimos que la asociación en principio era lineal directa, B, que es la pendiente de la recta que ahora estamos considerando, debe ser positiva, ¿sí? Me dice que a medida que una variable crece, la otra también. Ahora lo vamos a interpretar, ¿sí? En función del problema. Bueno, miren, ahí está la recta, que pone lo que gana la persona en función de los años de estudios que ha tenido, ¿sí? Entonces, nos vamos a la recta. Habría que trazarla sobre esta gráfica. Recuerden ustedes algo, que para poder trazar esa recta, le van a dar dos valores cualquiera a la variable años de educación, ¿sí? Pero siempre dentro de los valores que fueron encontrados en la muestra, ¿sí? De 0 a 7. Van a darle cualquier dos valores de 0 a 7 para encontrar el ingreso anual promedio, que es lo que representa la recta. Trazarán la recta sobre ese diagrama de dispersión, que por supuesto debe atravesarlo. Esa recta no puede quedar por encima, ni por debajo, ni con pendiente negativa. La recta debe atravesar esa nube de puntos si hice un ajuste correcto por el método de los mínimos cuadrados, ¿sí? Que fue lo que aprendieron ustedes en la parte teórica, que minimiza la distancia de todos los puntos con respecto a esa recta. Bien. A ver, vamos entonces ahora, dice que ya está el R, que ya encontré la recta, y seguramente me va a pedir, a ver, considera, a ver, suponga que resulta difícil de recolectar la información, ya está, podría predecir los valores. Bueno, a ver, quiero hacer un repaso de algo más. Esta recta, nosotros tendríamos que saber si es una buena recta. ¿Cómo hacemos para saber si esa recta es una buena recta para predecir el ingreso en función de los años de estudio? Bueno, habrán visto en la teoría que existe un coeficiente que se llama coeficiente de determinación. Este coeficiente, si ustedes ya calcularon el de correlación, es muy simple de poder calcular, porque simplemente toman el de correlación, lo elevan al cuadrado, y por elevarlo al cuadrado, este coeficiente solo puede tomar valores entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1, mejor es esa recta que hemos encontrado para poder predecir. Si se acerca a 0, por lo tanto que esa recta no es buena para predecir, y entonces, bueno, estaríamos con un poquitito de cuidado al hacer predicciones. Pero en realidad, ¿qué es lo que me está diciendo este coeficiente? Siempre lo vamos a interpretar en porcentaje. Que el 75,8% de la variabilidad del ingreso está explicado por la variable años de estudio. O sea que hay un gran porcentaje de esa variabilidad que está explicada por los años de estudio. No la totalidad, quiere decir que en este estudio hay alguna otra variable que no se está considerando que estaría explicando el otro porcentaje, una o más variables que están explicando ese porcentaje que aquí no está, pero que nuestra variable años de estudio sí está explicando un 75,8% de la variabilidad de los ingresos. Entonces, es una buena recta para predecir, porque explica un buen porcentaje, ¿sí? De la variabilidad de la variable I, que sería en nuestro caso el ingreso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Tengo una duda con el F, que no lo termino de entender. Está la receta, pero no lo entiendo. A ver el F, ¿qué dice? Supongo que resulta difícil recolectar la información sobre la variable ingreso anual. ¿Podría predecir los valores de dicha variable en función de los años de educación? Bien, en caso afirmativo, realice dicha estimación. Bien, acá lo que te está queriendo decir es lo siguiente. Suponete que a vos se te dificulta el hecho de poder recolectar información con respecto a, discúlpame, sobre la variable ingreso anual. Entonces, si tenés los años de educación y pudiste constatar que existe una alta asociación entre estas variables, lo que te está preguntando en definitiva es si te parece razonable hacer un estudio de regresión lineal. O sea, ¿te parece razonable, de acuerdo a los resultados que fuimos recolectando,
poder predecir esa variable que se te dificultó tomar datos en función de los años de educación. Y entonces ahí, en realidad, lo que te está queriendo preguntar es, ¿te animás a hacer un estudio de regresión lineal ahora? Y vos deberías justificar diciendo que sí. ¿Por qué? Porque tu coeficiente de correlación dio alto. Y al dar alto, te permite poner una variable en función de otra. Entonces, esa que pusiste en función, que es el ingreso, es lo que se te dificultaba recolectar. Bueno, lo podés estimar ahora si encontrás el modelo de regresión lineal, ¿sí? La función de regresión lineal. Entonces, lo que vos tenés que decirle, sí, se me dificultó y tiene sentido que yo haga un estudio de regresión poniendo el ingreso en función de los años de estudio, pues entonces, ante esa dificultad, tengo este estudio de regresión lineal que me permite predecir. ¿Lo viste? Sí, profe, ahí una compañera puso en el chat que están corridas las letras y tiene razón, porque si se fijan en la respuesta, no sé. Bueno, sí. por eso las cambié. Una cosita, una cosita. En este ejercicio no se pide, pero ya que se dificulta, como dice acá, ¿no? Es difícil recolectar la información de la variable ingreso anual, que es esta que está acá. Entonces, con estos datos que está acá, hicimos la recta, como decía Evangelina, la recta de regresión. Entonces, yo para cualquier ingreso, vuelvo a decir un poquito lo que dijo Evangelina, que esté entre 0 y 7, acuérdense que no se puede extrapolar, no podemos salir del campo de variación de la variable explicativa, de la variable X. Cualquier ingreso que yo tenga acá en el medio, a través de esta recta de regresión, yo puedo decir cuánto vale, para cualquier año de educación entre 0 y 7, puedo estimar a través de esta recta de regresión el ingreso anual en miles de dólares. Claro, como dice Hugo, supongamos que nos dicen, a ver, una persona que pudo estudiar 3 años y medio después, sí, de la secundaria, ¿cuánto ganará en promedio? Entonces no tengo más que reemplazar en X por 3,5, ¿sí? Y obtener el valor de Y. Y decir entonces que en promedio las personas que estudien 3 años y medio ganarán tanto, ¿sí? Tendrán un ingreso de tanto. Habría que reemplazar ahí y entonces hacer esta predicción. Justamente por eso, como dice Hugo, es esa pregunta. Si se dificultó poder tener los datos de los ingresos, ¿los podés estimar? Claro, sí los puedo estimar, porque tiene lógica esa relación de ingreso en función de los años de estudio, y ahora que encontré el modelo lineal, puedo reemplazar por cualquier valor de X entre 0 y 7 y poder hacer las predicciones que me pidan, ¿sí? Volvé a la recta, Hugo. ¿A dónde querés? ¿A la recta? A la recta, sí, que vamos a hacer la interpretación. A ver, vamos a la recta, que dice, a la recta de abajo, al modelo. Habría que interpretar los dos coeficientes de regresión. Interpretar, que acá no lo pide, pero vamos a interpretarlo. Recuerden que para poder interpretar A y B, nosotros tenemos que estar pensando en lo siguiente. ¿Cuándo Y va a tomar el valor 1346? Cuando X valga 0. Bien, ¿qué quiere decir en nuestro caso que X valga 0? Que la persona no estudió nada, ¿sí? No pudo estudiar luego de la secundaria. Entonces lo que vamos a estar pensando es cuando una persona no haya estudiado nada, o sea, ni siquiera un mes luego de la secundaria, ¿cuál va a ser su ingreso promedio? Su ingreso promedio va a ser 1346, que no sé si están miles de pesos, supongamos, 13.460 pesos, ¿sí? No sé si están miles, están en miles de dólares. Dólares, no pesos. Es anual. 13.460 dólares anuales, bien. Son dólares anuales, claro. Claro, en promedio. Eso sería interpretar A, suponer que X vale 0, para saber cuánto sería el valor de Y. ¿Cómo vamos a interpretar B, que es la pendiente? Para interpretar B, recuerden que siempre vamos a suponer aumentos unitarios de la variable X. Por cada año que esta persona estudie luego de la secundaria, su ingreso va a aumentar en 4.956 dólares anuales. Entonces, por cada año de estudio, recuerden, aumentos unitarios,
¿Cómo va a aumentar el ingreso? En lo que dice B, en $4.956 anuales. En promedio. En promedio, sí. Gracias, Hugo. En promedio. Sí. Bien, bien, bien. ¿Quedó claro? Bueno, ¿no dicen nada? Parece que sí. Parece que sí. Sí, profe, quedó claro. Bárbaro. Vamos al 5 a ver qué pasa acá. A ver. Ahí, a ver, antes de pasar al 5, Hugo, ¿alguien quiere preguntar algo del 4 que no les haya quedado claro lo que se va pidiendo? O sea que nos pidieron asociación, por lo tanto siempre primero graficar, sacar conclusión con respecto a la gráfica, luego si quieren usar fórmula la usan, pero nada mejor que cargar los datos en la calculadora y poder encontrar el valor que nos piden, que en este caso era R, e interpretarlo. Y si el R es elevado y nos llegan a hacer alguna pregunta de si podemos poner una de las variables en función de la otra, pues entonces analizaremos por la lógica cuál tiene sentido poner en función de cuál, y entonces hacemos el estudio de regresión lineal, interpretando sus valores, haciendo predicciones, como les dijimos recién con Hugo, si me la piden, y luego concluir si esa recta que queremos utilizar para predecir es buena o es mala a través del coeficiente de determinación. Más o menos esos serían los pasos a seguir para completar este ejercicio que hicimos recién. Bien, si no hay dudas avanzamos sí al 5. Vamos a leerlo. Dice que el número de horas dedicadas al estudio de una asignatura y la calificación obtenida del examen correspondiente de 8 personas es el que está a continuación. Miren, entonces, horas de estudio, pensamos, es una variable cuantitativa continua y calificación también. Pero acá vamos a pensar entre todos. A ver, ¿tiene sentido que yo considere que estas dos variables son aleatorias? ¿O hay una que sí parece ser que depende de la otra? ¿Ustedes qué dirían? Horas de estudio o calificación. ¿Ustedes creen que yo puedo poner las horas en función de la calificación o sería más lógico poner la calificación en función de las horas? La calificación. Y eso sería lo lógico, ¿cierto? Entonces, si yo ya considero de entrada que la calificación está en función de las horas, entonces ya hay una dependencia, ¿sí? Y si hay una dependencia, sería bueno si pudiéramos encontrar la relación justamente que hace, ¿sí? Que luego yo pueda explicar la calificación en función de las horas de estudio. Entonces, ¿qué dijimos? Que la variable independiente ahora va a ser las horas de estudio y que la calificación va a depender de las horas de estudio, por lo tanto se transforma en variable dependiente y así hay que graficar, ¿sí? Calificación en función de las horas de estudio. Entonces, si así hay que graficar, en el eje de las abscisas pondremos la variable independiente y en el eje de las ordenadas pondremos la calificación, que es la variable dependiente. Bueno, miren, ahí tienen en pantalla la gráfica resultante. Entonces, lo primero que hacemos siempre es concluir con respecto a la gráfica. ¿Qué cosa? Si consideramos que existe una relación lineal, y sí, miren, yo creo que sí, no sé ustedes, pero yo puedo atravesar tranquilamente una recta así, atravesando esa nube de puntos y después encontrarla, porque de eso se va a tratar este estudio. No solamente de poder visualizarla, sino después de decir cuál es esa recta. Y luego entonces decir si los datos se pueden entonces encerrar entre dos rectas paralelas. Si eso ocurre, fíjense que lo está haciendo Hugo con el cursor, podemos entonces emprender un estudio de regresión lineal. Bueno, ¿cómo era eso? Cargar los datos de los pares ordenados, siempre teniendo en cuenta que el primer dato que vamos a ingresar en el estudio de regresión lineal va a ser la variable independiente, la hora, y luego la variable dependiente, o sea, 20 con 16 con 6. Y así cargarán ustedes los datos en la calculadora. Una vez cargados los datos en la calculadora, ahora me están pidiendo un estudio de regresión lineal, porque el otro no tiene sentido. Entonces, nos vamos al estudio de regresión lineal y le pedimos los valores correspondientes a los coeficientes A y B. O sea,
la pendiente y la ordenada al origen. Y acá está, miren, la pendiente positiva, ¿sí? Porque dijimos que teníamos una relación directa entre estas dos variables. Y ahí está entonces la ordenada al origen. ¿Qué dijimos? Que un alumno, ¿quién es X? Horas de estudio. Vamos a suponerle igual a 0. Un alumno no estudió nada. Bueno, ¿cuánto se estima que va a sacar en la calificación de ese examen en promedio? Bueno, cuando X sea 0, el alumno va a obtener 3,99, ¿sí? De calificación, porque a lo mejor está adivinando y tuvo suerte, y en promedio, entonces, ¿sí? Va a obtener una calificación de 3,99. Entonces, un alumno que no estudió nada, en promedio se estima que la calificación va a ser de 3,99 puntos. Y por cada hora que aumente su estudio, o sea, por cada hora de más que estudie este alumno, ¿qué va a pasar con su nota? Su nota va a ir aumentando en promedio en 0,1565 puntos. Entonces, cada vez que estudia una hora más, una hora más, una hora más, en promedio su calificación va a ir aumentando de 0,1565 en 0,1565, que es lo que se llama la pendiente de la recta. Bien, ya está ahí. Bien, ahora ¿qué pide? Que digamos si la recta que hemos... A ver, interpreten términos del problema, ya está. ¿Resulta adecuado el ajuste lineal encontrado? Justifique. Y si me hacen esa pregunta, quieren que yo diga si la recta es buena para predecir. Bueno, ¿qué dijimos? Que para poder evaluar eso existía un coeficiente que se llama el coeficiente de determinación. Entonces, ¿qué dice el R cuadrado? Que es 0,685. Bueno, vieron que es más bajo que el ejercicio anterior. Por lo tanto, decimos que el 68,5% de la variabilidad de esa variable dependiente, que es la calificación, está explicada por las horas de estudio a través de esta recta que hemos encontrado, ¿sí? De la recta de regresión lineal. Entonces, es un porcentaje que no vamos a decir que es bajo, pero tampoco es muy alto. Por lo tanto, la conclusión sería que esta recta que hemos encontrado es buena para poder hacer predicción. No es tan buena como la que habíamos encontrado antes, que casi estamos de un 80%, ¿se acuerdan? Ahora hemos bajado un 70%, entonces decimos que vamos a hacer esa predicción, claro que sí, pero que esa recta que está haciendo, esta recta que está ajustando estas dos variables, es buena para poder hacer esa predicción. Tengo que tomar un paquetito de recaudos, ¿sí? Porque hay un gran porcentaje que viene explicado por otras variables que acá no están tenidas en cuenta. Acá está tenida en cuenta solamente la asociación de la relación de la calificación con respecto a las horas de estudio. Si hay otras variables que influyen en calificación, acá están tenidas en cuenta, ¿sí? Entonces decimos que ese coeficiente de determinación, vamos a hacer las predicciones, pero que esa predicción, ¿sí? Es buena. O sea, que ese ajuste que hicimos es bueno simplemente para poder hacer esta predicción. Bien. Luego dice, si el número de horas dedicadas al estudio fuera 24, ¿cuál sería la calificación obtenida en el examen? Bueno, me pide para 24. Lo primero que voy a hacer es evaluar qué valores he analizado en la muestra. A ver, el 24, ¿está dentro de estos valores? Me fijo y sí, 24 está, porque miren, el mínimo valor es 16 y el máximo valor, como está mostrando Hugo, es 34. Quiere decir que el valor 20 era, ¿no, Hugo? De la predicción, no. 24 está dentro de ese conjunto de valores. Por lo tanto, puedo hacer la predicción. Me voy a la recta que encontré, reemplazo por 24 o se lo pido a la calculadora que lo haga, lo habrán visto ayer. Entonces, pongo 24 ahí, le pido el valor ahí y dice que un alumno que estudie 24 horas va a obtener una calificación promedio de 7,75. Cuidado que no coincide con lo que dice acá abajo, se ve que es una corrección. Acá dice 7,59 acá abajo, ¿sí? Entonces, un alumno que estudie 24 horas va a estar
obteniendo una calificación promedio de 7,75 puntos. Después corroboren si es 7,75 o 7,59, porque no me di cuenta de eso cuando vi ayer la solución. Bien. 7,75. Perfecto. 75 me dio. Gracias. Entonces, siempre que ustedes hagan una predicción, deben interpretar, recuerden, acá en nuestra materia, lo que no se interpreta queda en la nada, ¿sí? Le vamos a poner, no sabemos de qué está hablando. Entonces, para que nosotros sepamos de qué se trata, debe estar aquí una interpretación, porque yo no sé quién es X e Y. Entonces, si yo estoy mirando esto y ustedes no interpretan, yo no sé qué estuvieron estimando. Porque ese 7,75 puede ser cualquier otra cosa y no una calificación. Por eso siempre debe venir la interpretación de lo que ustedes calculan. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Ah, dice la compañera que ella le dio 7,59, pero después a Francisco le dio 7,75. A ver, pónganse de acuerdo. 15,65 por 24 más 3,99. 7,75, Candela. Ah, depende de los decimales, dice Candela. Bueno, bárbaro. Bien, perfecto. Si usas más decimales, por supuesto, tenés más exactitud. No te preocupes que cualquiera de los dos datos van a ser considerados si es que con 2 decimales daba eso. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué pide, Hugo? Que hagamos una estimación para qué. A ver, dice, ahora estamos en el eje. Si el número de horas dedicadas al estudio fuera 8, ¿confiaría en la estimación que va a ser? Miren atentamente los datos de las horas. 8 está por fuera, ¿sí? Del campo de variación de las horas, o sea, del recorrido de las horas en la muestra. Quiere decir que corremos mucho riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es lineal desde más o menos 18, no me acuerdo cuánto era, hasta 30 y pico. Pero por fuera de ese valor, a 16, de 16 a 34 sabemos que es lineal. Pero no podemos asegurar qué pasa para valores que están fuera de ese recorrido. Puede ser que de golpe, cuando salimos del valor 34, cambie totalmente la relación. Y que si nosotros seguimos considerando, ¿sí?, que es lineal, y vamos a hacer una mala, ¿sí?, predicción, porque cambió la forma y nosotros seguimos pensando que es lineal. Entonces, había un grafiquito que estaba lindo, sí. Estoy buscándolo, pero no lo encuentro. No, a ver. Seguí más. No, ahí no está. Más adelante creo que está. A ver, que está bueno ese gráfico. Para que los chicos vean. Miren, fíjense que ahí donde está esa llavecita abajo sería nuestro de 16 a 34. ¿Sí? Entonces ahí sí podemos hacer predicciones, como la que hicimos para 24, ¿sí? Para 24 horas de estudio, porque estaba dentro de 16 y 34. Pero fíjense que podría llegar a pasar lo que está mostrando Hugo, que a partir de 34 la relación deje de ser lineal. Entonces, si deja de ser lineal y yo hago una predicción pensando que es lineal, estoy cometiendo error. Por eso no podemos hacer predicciones para valores que estén por fuera de los valores estudiados. Entonces, tengan eso en claro. ¿Me piden para 8? No lo hago. Pedime todo lo que quieras, yo voy a decidir si lo hago o no, ¿sí? Entonces, ahí cuando dice, si el número de horas dedicadas al estudio fuera 8, ¿confiaría en la estimación? Supongamos que ahí de Futura realice la estimación. Yo digo, no la voy a hacer. ¿Por qué? Porque 8 no pertenece al rango de variación de X. Y corro riesgo de hacer una mala predicción porque no sé qué relación hay en esos valores de la variable. ¿Lo ven? Entonces yo tengo que ser crítica ante lo que me pidan. A mí me piden eso, le digo que no lo voy a hacer. ¿Está? ¿Por qué? Y le doy la justificación. Porque 8 está por fuera de ese campo de variación. ¿Querés agregar algo, Hugo? No, está bien. 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 Y fíjense que por último les hace una pregunta. ¿Ustedes creen que sería bueno invertir los papeles? O sea, que las horas de estudio dependan de la calificación. Y no tiene sentido, ¿sí? O sea, no tiene sentido pensar en que yo voy a estudiar. O sea, si me saqué un 6,5, o sea, para sacarme un 6,5 tengo que estudiar 20 horas. No lo sea eso, ¿se dan cuenta?
no tiene mucha lógica invertir los papeles de las variables. La lógica indica que la nota de un alumno va a depender de cuánto tiempo le dedica al estudio, ¿sí? Entonces, ¿acá qué diría? No hay lógica, ¿sí?, para pensar que una hora de estudio depende de una calificación. Lo que me lleva a pensar que sí tiene sentido es que la calificación dependa de las horas de estudio, que es lo que nosotros acabamos de hacer e hicimos todos este estudio. ¿Bien? ¿Se comprendió? Preguntas, porque estos son los dos ejercicios que teníamos que hacer juntos hoy. Entonces, escuchamos preguntas que les hayan surgido, si ya estuvieron estudiando o si ya estuvieron realizando algún ejercicio por su cuenta y no les dio o tuvieron inconvenientes para hacerlo. Bien, ¿preguntas? ¿No? Profe, en el eje, el que hay que sustituir la X por 24. Sí. Yo hago la cuenta y no me da 7,75. A ver, hacé lo siguiente. ¿Tenés la calculadora? ¿Cargaste los datos? O Sí. simplemente, bueno, si cargaste los datos, hacé lo siguiente. Seguí mi indicación. ¿Tenés la calculadora, la gris? Sí. Bueno, pone 7,75. Sí. ¿Ya está? Hace Sí. Shift 2. Sí. Correte con la flechita de la derecha 3 veces hasta llegar a lo que dice I techito. Sí. Está en la tecla 2. Apretá 2 igual. 5,20. No. ¿Cómo? No, habrá puesto mal los datos. 5,20. No, tenés mal cargado algún dato. Espera que lo hago yo. Si manejo con lo que está en pantalla y pongo 0,1565 por 7,75 más 3,99. No, por 24. Ay, 24, disculpa. 24 por... Ah, qué boba. 24, disculpame. 24 por punto 1565 más 3,99 me da justo 7,75. Disculpame que recién dice reemplazar por 7,75 era 24. Pone 24. Sí, coma, disculpame. Miré 7,75, pensé que se era 24. Shift, coma. Y andate al itechito y decime cuánto te dio. Sí, da 7,75. Estaba separando mal, porque yo hacía la suma y después lo multiplicaba. Claro. Y tengo que hacer. Ay, pero eso está, discúlpame, eso en la estadística no le interesa, Sí. porque eso es un problemita tuyo. Matemática 1. Acordate que primero está el término, que ese, o sea, claro, que primero tenés acá separar en términos y primero se hace la multiplicación para luego sumar 3,99. Cuidado que si no respetas eso matemáticamente hablando, vas a obtener cualquier resultado, ¿sí? Entonces, primero hacemos multiplicación o división, luego sumamos o restamos. ¿Está? Y si no, como dijiste, Evangelina, y tienen también un programita en la misma calculadora donde poniendo una X de 24, como dijiste, y haciendo todos esos pasitos que dijiste, le da directamente 7,75, que es la I sombrero. Y evitan tener esos problemas matemáticos que muchas veces tienen. Profe. Sí. A mí me pasa que la calculadora siempre, lo que llevo ahora haciendo ejercicios estadísticos, me dan como decimales distintos. Por ejemplo, a mí no me dio 7,75, me da 7,74,6. Como para que bueno, escúchame, Micaela, ¿sabés por qué pasa eso? Vos no te preocupes, si querés redondear siempre a 2 decimales, que nosotros vamos a evaluar eso. ¿Por qué? Porque la calculadora, Micaela, contempla muchos decimales que vos no estás viendo, digamos, en el cálculo, porque B seguramente tenía muchos decimales y A también tenía muchos decimales. Nosotros acá lo cortamos a 3,99, a 0,1565. A mí también, Micaela, cuando hago la cuentita con la calculadora, me da 0,74 y pico, pero lo redondeás a 2 decimales, así todos nos ponemos de acuerdo, sí, con el valor redondeado a 2 decimales. Está bien, sí, porque me venía pasando desde que empezamos con normal,
Siempre Sí. como que en la tabla me daba distinto por el tema de calcular, o sea, la calculadora me daba otro valor.